Bueno, esta es la entrevista al señor Ernesto. Buenos días. Buenos días. Entonces, comencemos. ¿Con qué edad inicia usted su vida laboral? Pues vida laboral del todo o trabajitos esporádicos mientras estudiaba. No, pues digamos que ambos. Por ejemplo, mientras estudiabas los trabajos esporádicos, eso fue más o menos a qué edad. Pues desde que comencé a manejar a los 16 años, al principio comencé a trabajar en mis ratos libres de chofer de mi abuelo. Ya. Eh, el trabajo, más que por plata, lo cambiaba por el carro. El pago era dejarme el carro el fin de semana con gasolina para salir a cualquier sitio. Y después, mientras estudiaba, un primo hizo una pequeña empresa de ventanería de aluminio y también él compró una camioneta y me fui a manejarle la camioneta a él cuando tuviera tiempo. Todo era por ganas de platicar. Listo. Y ya, digamos, la vida laboral como tal. La vida laboral como tal comenzó en el año 80, o sea, yo tenía 23 años, recién graduado. Nos graduamos el mismo año, un hermano y yo, y mi abuelo tenía una finca muy grande en Caloto, Cauca. Mi papá le ayudaba, pero ya quería entregar la finca. Entonces, con un hermano que nos grabamos juntos, fue el mismo año, que el que primero consiguiera trabajo se iba a trabajar y el que quedaba se iba para la finca. Entonces mi hermano consiguió trabajo una semana antes que yo y como eso era lo pactado, entonces me fui yo para la finca, que era una finca de caña y de ganado. Ya. Y en esa finca, ¿qué rol desempeñaba? Pues era lo que se llama administrador, para manejar los cultivos de caña y todo lo que tenía que ver con el ganado. Ok. ¿Y tenías como, para ese trabajo en específico, lo que habías estudiado te servía de preparación? ¿O era más como ir aprendiendo a lo largo? Pues uno de todas maneras lo que estudia lo puede aplicar en cualquier parte, sobre todo cualquier ingeniería. En las fincas, en los años 80 todavía había muy poca tecnología, más una finca que toda la vida había manejado mi abuelo, eh, la cual seguía siendo manejos, los mismos manejos de los años 60. Entonces había que implementar un poquito más de tecnología, tractores mejores, mejor desempeños para la siembra y el manejo de la caña, mejores labores, manejar un poquito más el tiempo de los trabajadores, lo mismo con el ganado. El ganado antes, allá había ganado de levante y ganado de ceba, y todo se negociaba lo que vulgarmente se llama a ojo. Entonces, una de las implementaciones era buscar una báscula para que el ganado poderle llevar un control del aumento de peso y asimismo al venderlo poder negociar a mejor precio ese ganado. Entonces digamos que cuando iniciaste a trabajar allá, el trabajo pues tenía como entonces muy poquita planeación y muy poca como implementación rigurosa. Pues te lo voy a decir como una palabra de una persona que en ese momento manejaba una cosa que llamaba Procaña, el cual le decía a los dueños de las fincas del sur del valle y el norte del Cauca
que uno tenía un carro de 100 millones y no se lo prestaba ni a la mujer, y tenía una finca en la cual costaba muchas veces lo que costaba ese carro, y esa finca se la ponía a manejar a cualquier persona, o sea, a un mayordomo sin mayores estudios. Entonces la idea que comenzó en los años 80 era de tecnificar el campo. Ya. Eh, bueno, entonces, ¿y qué fue lo que estudiaste? Ingeniería industrial. Ok. Entonces, digamos que cuando ya inicias a trabajar, ¿cuánto tiempo duras ahí? Comencé a trabajar y trabajé pues casi toda la vida, hasta el 2008. Ok. O sea, toda tu vida laboral fue con el tema de las fincas cañeras y ganaderas. Pues todo el tema laboral sí. Lo que pasa es que después de uno ver lo que costaba la finca, y después de la implementación de nuevas tecnologías, se da uno cuenta que tenía uno lo que se llama un diamante en bruto en la finca. La finca era una finca muy grande, eran 400 hectáreas en caña y un promedio de 500 animales en ganado. Entonces ameritaba manejarla con más tecnología y quedarse uno al frente de ella. Con todo y el problema de seguridad que después de los años 90 entró a la zona del sur del Cauca, pues valía la pena arriesgarse por manejar mejor esa finca. 10 años o 12 años después de estar trabajando en la finca, se muere mi abuelo, y la finca la heredan mi mamá y una tía, dos mujeres, y ahí sí con mayor razón había que estar al frente de todo lo que sucediera con ella. Ok. Entonces, digamos que si bien no eras el dueño de la finca, eras prácticamente tu propio jefe. Pues prácticamente podía ser el propio jefe, pero de todas maneras había que reportar. De hecho, en parte de las nuevas tecnologías que hicimos fue alquilar una oficina, así fuera pequeña, donde se pudieran uno reunir cada cierto tiempo con las dueñas, con un hermano, conseguir un contador también certificado, conseguir un agrónomo especializado en caña. Entonces, pues todo esto en beneficio de la finca. Ok, entonces digamos que vos fuiste el responsable de llevar esa finca como, por decirlo así, como del siglo anterior a unas prácticas mucho más modernas. En los años 80 hubo un repunte bastante significativo de las prácticas de cultivos y mejoramiento en las variedades de caña de azúcar aquí en el Valle del Cauca. Y como allá trabajábamos en compañía con el Ingenio Cauca, corrimos con esa suerte que en esa época también fue el repunte de los dueños de Ingenio Cauca, que eran la Corporación Ardida Lule. Entonces, sí, se podría decir que el aumento o el mejoramiento en la calidad del trabajo y la tecnología fue significativo. No tanto como pasar
un atraso muy grande, pero sí mejoramiento en cuanto a variedades técnicas de cultivo, manejo de nuevos productos para la caña, manejo mejor del agua, sobre todo. Las cañas para riego tenían un manejo de mucho desperdicio, entonces todas esas tecnologías sirvieron. Igualmente hubo un repunte en el mejoramiento de las razas del ganado para carne, y entonces existía aquí una corporación que se llamaba Fondo Ganadero del Valle del Cauca, el cual ya no existe, pero también corrimos con suerte y trabajar con ellos, y uno de los propósitos de ellos era el mejoramiento de las razas bovinas que se usaban aquí en el valle. Ya. Me parece interesante el tema que tocas del desperdicio del agua. Por ejemplo, antes cómo se hacía entonces ese sistema de riego y como qué los impulsó a mejorar esa práctica. A ver, la caña de azúcar se siembra en surcos. Surcos son líneas de más o menos 120, 150 metros de largo, separadas de centro a centro 75 centímetros. Entonces en las épocas de riego se le ponía agua a rodar por cada surco. Con el tiempo y experimentación se vio una cosa tan sencilla que se podía regar cada surco intercalado, o sea, un surco con agua y un surco sin agua. Tenía la misma cantidad de agua para las cañas, más automáticamente se utilizaba el 50% menos de agua. De modo que fue un sistema más que tecnología, un sistema de lógica. También en esa época se comenzaron a implementar los llamados reservorios, que eran sitios donde se podía hacer unos lagos artificiales de fácil manejo para recoger aguas en época de lluvia, cosa que en la zona es muy abundante, y luego en las épocas de verano poderlos usar en el riego y tener un mejor aprovechamiento de esas aguas, que en otras épocas lo que hacía era que seguían río abajo y se desperdiciaban. Pero digamos que ese aprovechamiento, o sea, ese mejor uso del agua, lo implementaron como por razones económicas o por razones ambientales o un poquito de ambos. Pues por razones económicas sí podría ser, porque el tiempo de riego de una hectárea de caña, en la caña se maneja por hectáreas, automáticamente se redujo a la mitad. O sea que ese trabajo se volvía más económico y se hacía más rápido. En la misma forma, en ciertas partes, no nosotros, pero partes cercanas, en que era muy plano y el agua había que sacarla con motobomba, la cual es costoso su uso. Al tener un 50% de agua menos que se usaba por hectárea, automáticamente los costos se reducen. En los años 90 comenzaron a haber estos cambios climáticos que todavía siguen afectando todas las regiones. Entonces las aguas se redujeron mucho, los caudales, sobre todo en los ríos del sur del valle, del norte del Cauca, y al tener
necesidad de menos agua, pues automáticamente mejoró también su disponibilidad, por así decirlo, porque no se necesitaba tanta agua. Ya. Y entonces, pues hasta donde entiendo, digamos que todos los cultivos de caña pues, necesitan una gran planeación, desde cuándo regar, cómo regar, cuándo sembrar. Cuando recién iniciaste a trabajar allá en la finca de tu abuelo, esa planeación, ¿cómo se daba? ¿Quién la hacía? La planeación se hacía muy al ojo, como se dice. Se hacía de común acuerdo con el mayordomo, sin tener una gran planeación, perdonando la redundancia. Al comenzar a trabajar con Ingenio Cauca, el ingenio o los ingenios tienen una planeación de cosecha durante todo el año. En la misma forma ellos necesitan una planeación de las suertes y las fincas que van a cosechar. Entonces, en esa misma forma, al ser un sitio de allá del norte del Cauca, con dos periodos de lluvias muy fuertes, vimos la necesidad con el ingenio de hacer una mejor planeación para sobre todo las labores de cosecha, porque nos dimos cuenta que cuando se cosechaba en épocas de alta humedad en el suelo había mucho daño en las suertes. Entonces hubo que hacerle un seguimiento al tiempo que se demoraba la caña entre corte y corte, para que los cortes de la caña salieran en las épocas de verano, junio, julio o febrero, marzo, cosa que no se hacía antes. Antes se hacían cortes casi que por la necesidad de plata, no por una planeación rigurosa. Cuando se comenzó a hacer la planeación de cortes, entonces hubo que hacer un presupuesto anual, cosa que antes no se hacía, y al tener solo 2 épocas en el año, de entre mes y medio y 2 meses, en el cual había corte de caña, y por supuesto que entraba plata a la finca, la planeación tuvo que ser más exacta para que la plata alcanzara para hacerle todas las labores de la caña, las cuales son muy costosas, y a la vez quedara plata para que las personas dueñas de la finca pudieran tener plata suficiente para todos sus gastos personales. Okay. Digamos que entonces, ¿cómo era un día normal de trabajo tuyo? Pues es que, como estoy diciendo que habían 2 épocas, entonces en una época normal que no hubiera cosecha, de todas maneras se comenzaba con un ordeño que había allá en la finca. El día comenzaba a las 5 de la mañana para el ordeño, que duraba alrededor de hasta las 7 de la mañana, que llegaba el carro a recoger la leche, todos los días, sin importar festivos, sin importar épocas especiales, sin importar que fuera verano, que fuera invierno, había que ordeñar. En ese ordeño también fue una mejor implementación, porque era un ordeño hecho a la época antigua, un ordeño que se llamaba de perrero, que eran hechos en un corral con muy poca asepsia, y entre las cosas que también entramos a mejorar ahí fue a implementar el aseo de los ordeñadores, de las ubres de las vacas, de la misma leche, entregar la leche en mejores condiciones, usar
coladores para que algún mugre que hubiera caído a la leche no se fuera en la leche que se vendía. A las 7 de la mañana entraba la gente que entraba a hacer las labores de campo. Las labores de campo se hacían hasta las 11 de la mañana y después comenzaban de la 1 de la tarde a las 4. Pero para ciertas labores de la caña se hacía lo que se llama jornada continua, porque la caña, cuando está de cierto tamaño, es muy caliente dentro de la caña hacer labores. Entonces había ciertas labores que se hacían de 6 de la mañana a 1 de la tarde y las personas a esa hora se iban. En épocas de cosecha la labor comenzaba a las 6 de la mañana y podía terminar a las 11 de la noche, 12 de la noche, durante un mes completo sin lugar a descansar, porque la caña, después de que se corta, tiene un tiempo muy corto de más o menos 70 horas para poder llegar al ingenio, a la molienda. Entonces, en épocas de corte de la caña, prácticamente no había un horario fijo, sino que lo que se cortaba en el día tenía que quedar levantado en la noche. Ya. Y entonces, por ejemplo, mencionaste que, pues, que a las 7 de la mañana llegaban las personas que hacían trabajo de campo. Digamos, las indicaciones de qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo, a ellos se les daban de manera oral o era escrito, o sea, las órdenes de trabajo, ¿cómo se daban? Las órdenes de trabajo se le pasaban por escrito al mayordomo de la finca. En la finca había un encargado de la parte de la caña y había un encargado de la parte del ganado. Semanalmente se hacía una planeación de las labores que había que hacer. Lo fácil es que en la caña, la caña tiene unas labores muy por decir, o sea, muy concretas, ¿no?, que hay que hacerles. La caña se corta, a los máximo 2 días hay que hacerle una labor que se llama despaje, que es quitar toda la basura, requema de la basura. Después hay que cultivar. En el primer mes tiene que estar hechas unas labores con tractores. En fin, son muy definidas las labores, pero como habían en total 25 suertes de caña, las cuales se cortaban o se sembraban en diferentes épocas, podía haber una suerte de caña en las cuales tenía un tractor laborando con una suerte con un mes de edad, y podía tener la suerte al lado una edad de 4 meses en la cual se le estaba haciendo la última limpieza manual, porque después de ahí ya no se le podía hacer nada más. Entonces la planeación siempre era bastante dispendiosa, porque las diferentes suertes tenían diferentes trabajos y el personal había que dividirlo muy bien de acuerdo a las labores que había que hacer. Lógicamente, casi que al final de la semana, todas las semanas, había que hacer un recuento y reunirse con el mayordomo y los que le ayudaban al mayordomo, unas personas que llaman cabos, dependiendo de lo que fuera, cabo de fumigación, cabo de abonada, cabo de limpieza, para ver qué labores se habían podido hacer, qué labores se habían podido terminar o qué labores había que repetir. Ya. ¿Y ustedes todavía cuentan con la finca
en el Cauca? Pues desgraciadamente después de 70 años, 80 años de tener esa finca por cosas de seguridad pública, la finca hace unos pocos años tuvimos que venderla y se le vendió al Ingenio Cauca y ya es de propiedad de ellos porque no pudimos volver a supervisar la finca y eso, manejar la finca, así sea con la tecnología de hoy en día, con un teléfono celular, no es lo mismo que estar viendo en realidad cómo van las labores. Ya. Y entonces, en general, por ejemplo, la industria cañera hoy en día, en esa industria todavía existen así, digamos, fincas familiares que se dediquen al cultivo o son o a la mayoría de gente le ha tocado, como a ustedes, vender la finca por algún motivo. Pues todavía quedan fincas en las cuales la gente le hace sus labores, pero son muy pocas. La mayoría de las fincas se las han entregado en una modalidad que se llama cuentas en participación, en las cuales los ingenios o el ingenio toma la finca, le hace todas las labores, pone la plata y después le da un porcentaje de los producidos al dueño de la finca. Es una forma muy facilista de manejar una finca, de salir del problema de la tenencia de la finca, pero las situaciones de orden pública le han obligado a la gente a tomar esa determinación, la cual no es la mejor porque no produce tanta plata o no deja tanta ganancia como manejar la finca uno mismo, pero pues, ¿qué se va a hacer? Entonces, precisemos cuando decís problemas de orden público, ¿se refiere al tema de las guerrillas, de las FARC? No solamente la FARC, por el mismo hecho de estar en el campo y en sitios alejados, pues se prestan para robos, para secuestros, para intimidaciones, para muchas cosas que no permiten la tranquilidad del dueño de la finca. Entonces es más fácil entregarle esa finca a un ingenio en el cual las personas que van a laborar o los agrónomos que van a supervisar las labores pues no tienen ninguna injerencia en el valor de la finca, o sea, no es una presa que sea de valor para esa persona que quiere hacer el daño, entonces las cosas se vuelven a otro nivel. Entonces digamos que como que ¿qué faltaría en el país para que, por ejemplo, una persona, una familia pueda tener en verdad una finca propia, que la manejen ellos y que les produzca caña y pues unas ganancias verdaderas? No sé, en tema de tecnología o en tema de intervención del Estado, como qué cambios están todavía por suceder en esa industria. Pues si hay algún sector que tiene una alta tecnología aquí en el Valle del Cauca es el sector de la caña de azúcar. Yo creo que como tecnologías y como uso de suelos y como técnicas de cultivo y mejoramiento en cuanto a las nuevas directrices del manejo de la caña de azúcar y de la implementación de nuevas tecnologías que van llegando de otras partes, porque tenemos sitios como el Brasil o como Australia, los cuales mantienen mucho más adelantados que nosotros, pues ante eso
creo que estamos muy a la par. Aquí el problema es netamente problema de seguridad. Pues esto es un problema que es muy difícil manejarlo el Estado, con todo y que hablan de que va a llegar los arreglos de paz con la FARC, pero es que hay muchos otros factores de inseguridad para una persona que tiene una finca, comenzando porque el que tiene finca es catalogado por la delincuencia como una persona rica, de mucha plata, porque tiene una tierra que sí puede ser costosa, pero el costo es en tierra, más no en plata. Y se llevan una persona o le piden un dinero muy alto, pero la persona pues no tiene cómo sacar ese dinero en efectivo y le tocaría vender parte de su propiedad para pagar. Entonces la forma más fácil, como te digo, es entregarle la tierra a un ingenio y la persona quedarse en la ciudad esperando los buenos resultados de las labores del ingenio. Ya. Digamos que mirando como toda tu trayectoria laboral, ¿hay algo que te hubiera gustado hacer distinto? No sé, estudiar otra carrera o, pues por ejemplo en tema de educación, estudiar otra cosa o hacer algún tipo de especialización o de pronto irte por algún otro sector. Pues en la familia siempre hemos sido de tradición de tener trabajos en el campo. Mis abuelos, mi papá, algunos de mis hermanos, yo. Entonces uno le aprende a tomar amor al campo, a las diferentes labores en el campo y no. De golpe podría uno, pues lo único es haber tenido que dejar la finca, la cual tenía mucha tradición en poder de nosotros por el orden público, pero de resto no. Creo que estábamos destinados a eso y nos fue bien. Ya. Y pues va para darle como un cierre a la entrevista. Eh, digamos que pues, en los últimos años se ha hecho una gran transición de lo agro hacia lo industrial, digamos, del campo a la ciudad y con pues, como el desvanecimiento de todas esas tradiciones. Las personas de las nuevas generaciones, gente de mi edad que está estudiando, que está recién graduado, como qué concepción tenés de ellos en cuanto a lo laboral. ¿Crees no sé, que de pronto son perezosas o que esperan que las cosas se le hagan, o sea, que la gente como que les dé, porque eso es algo que se escucha mucho de las personas mayores que dicen que uno como jóvenes siente como que a uno le debieran algo? Como, ¿sí me entiendes? A ver, por lo que yo he visto y he oído, creo que las personas que hoy en día estudian cosas relacionadas con el campo, lo que les falta es un poquito más de untarse de campo. Quieren meter mucha tecnología al campo y manejar las cosas con un computador, con un celular, con cosas así por el estilo, pero hay ciertas labores en el campo que tienen que ser hechas y supervisadas directamente en el campo, untarse, como decimos nosotros, de tierra. Yo no puedo manejar una finca o una hacienda o un sembrado de caña o un sembrado de sorgo o un sembrado de soya o un ganado por las fotos que me manda el mayordomo
o por las razones que me da el mayordomo o el administrador o la persona encargada por un celular, sino que hay muchas cosas que hay que palparlas directamente, hay que mirarlas. Entonces yo creo que los profesionales jóvenes de hoy en día les ha faltado un poquito más eso. A uno le decían que antes que la oficina de uno era el vehículo en que uno se iba para la finca, porque en el vehículo llevaba uno todo, ahí era que llegaba, ahí era donde uno llevaba el poquito de agua, ahí era donde uno descansaba en algún momento. Y cuando el vehículo no podía entrar a una suerte, entonces uno se ponía la bota y entraba a la suerte. Los profesionales de hoy en día van a la hacienda, no se bajan del vehículo, miran, preguntan y se vuelven para la oficina y ponen todo lo que les dijeron directamente en un computador y pasan a hacer informe. Entonces creo que les falta un poquito de eso, de untarse de verdad de finca, de embarrarse un poquito. Bueno, muchas gracias. Por último, debo preguntar si estás de acuerdo con que este video se publique en las redes sociales. Redes sociales son, el video se va a subir a YouTube y a Blogger. Pues usted es el que toma esta decisión. Si este video le quedó bien y merece la pena oírlo. De todas maneras, muchas gracias por invitarme a participar. No, muchas gracias a usted. Hasta luego.